Buenos días, soy Nicole Mojica. El día de hoy vengo a presentar un pequeño análisis o reflexión acerca del libro de José Luis Sicres, Introducción al Profetismo Bíblico. Específicamente me voy a centrar en el capítulo El Profeta y la Sociedad. Esto debido a que me parece algo muy fundamental si lo traemos a la actualidad. ¿Cómo precisamente podemos aplicar este capítulo a nuestro contexto latinoamericano, colombiano, a nuestras propias vidas incluso? Por eso, creo que cuando empezamos a ver esto, nosotros como cristianos debemos involucrarnos en medio de esto, debido a que nosotros tuvimos el privilegio de haber conocido de Cristo y de que ahora nosotros tengamos una relación directa con Dios donde Él nos habla a través de su palabra y a través de las experiencias. Ahora nosotros como los profetas deberíamos ir a transformar la sociedad, ir a dar esa palabra de aliento. Y creo que no hay nada mejor por que empezar por nuestro propio contexto y empezar por Latinoamérica. Latinoamérica, si nos vamos un poco al contexto, ha sido un continente que ha sido marginado, países que han sido catalogados como pobres, tercermundistas, que nunca van a alcanzar como un desarrollo, digamos, óptimo. Sin embargo, creo que nosotros como cristianos, así como los profetas, debemos desarrollar esa justicia social. Esa justicia social a qué se refiere. Primeramente, justicia que viene de parte de Dios. Sin embargo, dentro de esa justicia social entra el hecho de defender al oprimido. ¿Qué significa esto? En Latinoamérica es solo hecho de haber sido, por decirlo así, oprimidos por otras potencias, por países que consideraban que eran muchísimos más avanzados que nuestro propio continente, ha sido rechazado, muchas veces incluso humillado o despreciado, inclusive en nuestros propios países, gobiernos que han marginado sus propias ciudades. Nosotros deberíamos empezar a actuar desde esto. Algo más cercano, el solo hecho de cuando tú sales a la calle, entras a un Transmilenio y la persona que está pidiendo monedas, las personas las marginan, personas que las tildan de ladrones, de mentirosos. ¿Y qué tal si nosotros desde allí empezáramos a trabajar, desde allí empezáramos a evangelizar, desde allí empezáramos a redarguir, a corregir, a acercarlos un poquito más a Dios? Creo que esta era una labor muy importante que hacía el profeta, además de que el profeta me parecía muy interesante que en el texto valoraba su tradición. Nosotros en Latinoamérica tenemos una diversidad cultural, una identidad cultural. ¿Qué mejor que usar esa identidad cultural precisamente como estrategia para alcanzar aquellos lugares que precisamente han sido marginados, que han sido abandonados por el propio gobierno, no han dirigido su mirada hacia allá? Y si nosotros usáramos esta identidad que tiene Latinoamérica para empezar a transformar, creo que sería muy importante tenerlo en cuenta. Además de que el profeta buscaba la verdad y nosotros en Latinoamérica, creo que si lo piensas un poco, ha sufrido todos los países de corrupción, y creo que en medio de esa corrupción nosotros deberíamos como cristianos ir a presentar la verdad de que solo Cristo verdaderamente va a ser quien gobierne nuestras vidas. Y creo que este es el mensaje de esperanza y de renovación que necesita Latinoamérica, porque Latinoamérica ha sido asediado por tantas problemáticas sociales que creo que sería muy chévere que lo pudiéramos potencializar. Y en Colombia tiene sus propias problemáticas, nosotros como país, y si lo piensas, estamos asediados por conflicto armado, corrupción, tal vez marginación también de los propios campesinos, de las culturas indígenas. Y creo que si empezamos por algo debería ser porque nosotros como cristianos tengamos un pensamiento crítico. Muchas veces se cree que nosotros por cristianos debemos permanecer neutros y entonces alejarnos de la política, porque la religión no se puede mezclar con la política. Y creo que esto es muy erróneo porque el profeta estaba dentro de lo político y nosotros como cristianos deberíamos desarrollar un pensamiento crítico a través de la comprensión de las realidades que se viven en Colombia, no solo en países, en departamentos centrales, ciudades centrales, como lo son tal vez Bogotá, Medellín, Bucaramanga, sino también las periferias, aquellos lugares que han sido asediados por migración, por desplazados. Y a partir de ese pensamiento crítico, empezar a desarrollar defensa de esos derechos, presentar una justicia a esas personas, darles esa palabra de aliento como lo hacían los profetas. Y algo que me parecía muy bonito era que el profeta usaba su propia realidad, sus propias cosas que vivían diariamente para de allí salir la palabra. Algo que lo relacionaba mucho con Gabriel García Márquez, con el realismo mágico, como él presentaba a través de sus obras la realidad que vive Colombia. Y si nosotros como cristianos hiciéramos eso, que Dios nos diera esas estrategias para presentar la realidad que está viviendo Colombia y que verdaderamente nosotros podamos empezar desde allí, desde lo que estamos viviendo, desde las palabras que la sociedad pueda comprender, a transformar.
Y otro punto que me parece muy importante es la herencia religiosa que Colombia ha tenido desde hace muchísimo tiempo. En la Constitución del 91 ya dice que Colombia es un país laico, donde hay una libertad religiosa. Nosotros a partir de allí podríamos revitalizar esa conexión espiritual, acercar a las personas a Dios. Eso era lo que hacía el profeta. El profeta era usado, y si nosotros somos usados también para acercar a las personas un poquito más a Dios. Y creo que en una cultura que ha sido asediada por la violencia, nosotros deberíamos ser esa generación que eduque, así como a partir de lo que hemos vivido, tal vez nuestros abuelos en el Bogotazo, nuestros padres con la Constitución, donde se empieza a dar mayor libertad, se empieza a dar derechos a las personas que han sido marginadas. Nosotros como jóvenes que hemos vivido tal vez pandemia, los nuevos gobiernos, la firma del acuerdo de paz, creo que a través de todo esto podríamos empezar a transformar nuestra sociedad. Aunque a mucho, inclusive en nuestras propias ciudades, podemos empezar desde nuestros grupos, nuestras iglesias, grupos de conexión, empezar a levantar una generación comprometida y más consciente de lo que estamos haciendo. Muchas gracias.